Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hola, apreciados hermanos, amigos, queremos enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por este canal de televisión y también, por supuesto, los que están viéndonos por diferentes redes sociales. Sean bienvenidos a esta serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. Y el mensaje que tenemos ahora se titula Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con la parte 1 porque vamos a estar teniendo 3 presentaciones sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y en esta ocasión vamos a estar viendo la parte 1. Y si estuvieron en la reunión anterior con nosotros, si nos siguieron en sus hogares por este canal de televisión, descubrieron que el mensaje anterior fue sobre la introducción al Apocalipsis. Descubrimos cómo está estructurado el libro de Apocalipsis y dijimos que si tú logras entender cómo está estructurado el libro, se te va a hacer fácil entender los mensajes que están allí. Dijimos que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. La parte histórica, capítulos 1 al 14, tiene que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo, avanzando en la historia hasta el tiempo en el que vivimos nosotros y por fin cuando Jesús aparece en gloria por su iglesia. Y lo que está en los capítulos 1 al 14, cuando tú lees el libro de Apocalipsis allí, descubres que la mayoría de eso ya se ha cumplido. Queda muy poco por cumplirse. Y una vez que se cumple eso, Jesús aparece en gloria por su iglesia, cumpliendo la promesa que hizo en su palabra. Ahora la segunda parte, la parte escatológica, o sea, lo que tiene que ver con los eventos del fin, capítulos 15 al 22. De eso nada se ha cumplido todavía, pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos finales escatológicos, entonces Jesús aparece en gloria por su iglesia. Dijimos que la introducción al libro se encuentra en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Ahora el primer mensaje, las 7 iglesias, toma como punto de partida el versículo 10 del capítulo 1 y se extiende hasta el fin del capítulo 3. Y el mensaje comienza así en el versículo 10 y también versículo 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Noten ustedes que comienza diciendo el apóstol Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. En un estudio que vamos a estar viendo pronto, vamos a descubrir de qué día está hablando el apóstol Juan, porque de hecho, para que Dios se hubiese encargado que Juan identificara en qué día recibió esas revelaciones, quiere decir que es importante para Dios, pero lo dejaremos para otra ocasión. Ahora noten que dice: yo soy el Alfa y la Omega. Descubrimos que ese personaje es Cristo Jesús, que estaba hablando con el apóstol Juan en la introducción del libro y después aquí con el mensaje de las 7 iglesias, y le dice que lo envíe a las iglesias que están en Asia Menor o Asia. Es lo que ahora entenderíamos como el país de Turquía, y identifica estas 7 iglesias por nombre. Y luego en el versículo 12 y el 13 dice lo siguiente: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sigue describiendo allí a este personaje, el apóstol Juan, y dice que tenía ojos como llama de fuego, los pies como bronce bruñido, el rostro resplandeciente como el sol.
Y ese personaje, hermanos, que lo identifica uno semejante al Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Porque tú vas al Nuevo Testamento y descubres que hay 86 citas con referencia al Hijo del Hombre y siempre se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan ve a este personaje que le está hablando. Incluso dice que su voz también era como el sonido de la mar. Y Juan, hermanos, cuando identifica al Señor Jesús que está caminando en medio de esos 7 candeleros, a nuestro Señor Jesucristo, Juan queda anonadado. Incluso noten versículos 17 y 18: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y interesante, hermanos, que Juan cae como muerto. Ve ese personaje maravilloso, glorioso. No sé qué te hubiese sucedido a ti. Por ejemplo, tú que estás en tu hogar, si hubieras estado con el apóstol Juan allí, sin duda hubieras caído también como muerto al darte cuenta que estabas delante de ese ser glorioso, maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y mira que dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? En el idioma griego, Hades quiere decir tumba, la sepultura. Quiere decir que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y de la tumba, porque Él murió, fue sepultado, pero Él salió triunfante de la tumba, y Él es la garantía para todo aquel cristiano que muera en Cristo, que hay una mañana de la resurrección, que hay esperanza, que hay una vida eterna, porque Él venció a la muerte. Incluso en el libro de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que Él fue las primicias de los que duermen, los que han bajado a la tumba. Él es la garantía que hay una resurrección. ¿No te parece eso maravilloso a ti, mi hermano, mi hermana? Y luego el versículo 20 dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, estamos claros que el cuadro que se nos está presentando aquí es una escena introductoria del santuario celestial. Nos muestra lo que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Él está ministrando por su iglesia. Él ministra por ti, Él ministra por mí. La Biblia nos dice en Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y entonces, en la última parte del versículo 11, regresamos, se le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y si tú vas a Turquía, descubres que hay ruinas de estas iglesias que existieron en el primer siglo. Está Éfeso, después al norte de Éfeso Esmirna, al norte de Esmirna Pérgamo, luego al sureste de Pérgamo Tiatira, al sureste de Tiatira Sardis, al sureste de Sardis Filadelfia, y por fin al sureste de Filadelfia Laodicea. Y quedaban en una ruta estratégica del Imperio Romano estas ciudades donde había estas iglesias. Los mensajes de las 7 iglesias tienen varias aplicaciones. Para comenzar, las iglesias en Asia Menor, geográficamente, que estuvieron ubicadas en el primer siglo, esos mensajes eran para ellos. Pero también tiene una segunda aplicación a 7 etapas de la iglesia cristiana en la historia, comenzando desde el primer siglo, cuando se establece la iglesia, avanzando así en 7 etapas hasta llegar al tiempo en el que estamos viviendo y cuando Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. También estos mensajes de las 7 iglesias se aplican a las iglesias cristianas individualmente, a tu iglesia, a mi iglesia. Cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tanto las reprensiones como también las promesas, las bendiciones que ofrece el Señor Jesús se aplican para tu iglesia. Y también a los cristianos individualmente, en tu vida personal, cuando pasas por situaciones en la vida, cuando no sabes para dónde dar, el Señor Jesús está allí ofreciéndote estas promesas para tu vida. Ahora,
En esta ocasión nos vamos a concentrar en las 7 iglesias de Asia Menor. Vamos a ver el contexto histórico de estas iglesias. Ya hablamos un poquito de lo geográfico. Vamos a estudiar los mensajes también. Y simplemente le vamos a ir dando algunas aplicaciones a las iglesias cristianas de hoy en día también, como también a nosotros como cristianos individualmente. Y ya en el estudio que sigue, en la presentación que sigue, entonces haremos la aplicación a las 7 etapas de la iglesia cristiana en la historia. Comenzamos con Éfeso. En Apocalipsis 2:1 comienza el mensaje y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso existió en el primer siglo. Cuando el apóstol Juan estaba viviendo, era una iglesia muy prominente, una ciudad muy prominente. De hecho, quedaba en una ruta principal del Imperio Romano y eso le favorecía para el comercio. Y tuvo una influencia tremenda Éfeso en el Imperio Romano, comenzando con la influencia económica. Se les facilitaba el comercio. De hecho, en el tiempo del apóstol Juan, la ciudad de Éfeso era una ciudad porteña, tenía puerto. Con el tiempo, por cambios ecológicos, el mar se fue retirando y fue perdiendo importancia esta ciudad, y por ahí hubo unos temblores que destruyeron la ciudad y ya no se reconstruyó, pero cerca ahora hay una ciudad moderna. Pero donde estuvo Éfeso, que tenía alrededor de 500,000 de habitantes, ya simplemente hay ruinas, es un lugar arqueológico. También tuvo una influencia cultural la ciudad de Éfeso en el Imperio Romano. Ahí se encuentran las ruinas de la biblioteca de Celso. Una biblioteca, imagínate tú que nos ves desde tu hogar, tenía alrededor de 500,000 de libros, 500,000 libros. Y había, sobre todo en el área, se especializaban en el área científica, el área médica, educativa, como también en el área filosófica. Tú caminas por una de esas avenidas en las ruinas de Éfeso y encuentras un mural donde está un soldado peleando en contra de una pluma, y el mensaje es: la pluma es más poderosa que la espada. También tuvo una tremenda influencia religiosa en el Imperio Romano. Ahí estaba el templo a la diosa Diana. De hecho, quedó en la historia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dicen que era impresionante. Ahora nada más quedan un par de columnas de lo que fue la ciudad o el templo de la diosa Diana. De hecho, pues hubo temblores y otras cosas y fue destruido y no más lo reconstruyeron. Pero aquí se dedicaban ellos al culto de la diosa Diana. Incluso habían exportado el culto de la diosa Diana, al punto que había adoradores de la diosa Diana en diferentes partes del Imperio Romano. Si tú lees en el capítulo 19 del libro de los Hechos, descubres que había plateros, artesanos que se dedicaban a hacer las imágenes de la diosa Diana y los exportaban. Y ya hay un relato ahí en el capítulo 19 cuando el apóstol Pablo va a predicar a la ciudad de Éfeso, y se comenzó a convertir la gente y comenzó a dejar la idolatría para convertirse al cristianismo, y eso molestó a estos artesanos. Y tú descubres ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos que hicieron una tremenda revuelta, y dice que fueron hasta el teatro y comenzaron a gritar: la diosa Diana de los Efesios, y estuvieron gritando por bastante tiempo. De hecho, había una imagen grandísima parecida a esta de la diosa Diana en el templo, y notan que tenía una cantidad de glándulas mamarias en el pecho, pues era la diosa de la fertilidad, aparte también de otros atributos que le daban. Y cuando habla ahí en el capítulo 19 del gran teatro, es lo que están viendo ustedes en la pantalla, lo que tú estás viendo desde tu hogar en este momento. Era un teatro que tenía capacidad como para 25,000 personas, y todavía está muy conservado este teatro. El mensaje comienza en el versículo 1 del capítulo 2 y se extiende hasta el versículo 7, y comienza así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presenta Jesús ministrando por su iglesia, y tiene a su comando los ángeles del cielo para ministrar a su pueblo. De hecho, el libro de Hebreos dice que los ángeles son ministradores. Ellos están para ministrar, están al comando del Señor Jesús para ayudar, para auxiliar al pueblo de Dios. Y Cristo le dice
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso fue una iglesia dedicada, trabajadora. Y el elogio, nota, le dice: no has desmayado, has probado a los falsos apóstoles y aborreces las obras de los nicolaitas. Nota una cosa interesante, no dice que ellos aborrecían a los nicolaitas, aborrecían las obras de los nicolaitas, porque así es Dios, amados. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama a ti, aunque tú cometas errores, tomes malas decisiones, Dios nunca te deja de amar. Y nota quiénes fueron los nicolaitas, porque aquí los mencionan. Saben que los nicolaitas eran un grupo de cristianos que enseñaban que la fe en Cristo los libraba de la observancia de los 10 mandamientos, en especial los relativos al adulterio y a la idolatría. Decían: ya Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, no tenemos que guardar los mandamientos. ¿Sabes una cosa, mi amado? A lo mejor a la iglesia que tú asistes están enseñando la doctrina de los nicolaitas, porque hoy por hoy hay muchas iglesias que están hablando en contra de los mandamientos de Dios. Pero Jesús mismo dijo: si me amas, guarda los mandamientos. Por lo tanto, sabemos que el plan de Dios es que obedezcamos sus mandamientos. ¿De dónde vino esta enseñanza de los nicolaitas? Si tú lees en el capítulo 6 del libro de los Hechos, descubres que se menciona ahí un Nicolás de Antioquía. Cuando ordenaron a los primeros 7 diáconos en la iglesia cristiana, él fue uno de ellos. Y él era hijo de madre judía y padre griego. Nicolás le pusieron. Con el tiempo él desarrolló esta doctrina: Cristo ya murió por nosotros, no ocupamos guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, la iglesia de Éfeso era cuidadosa, no permitía que se les infiltraran falsas doctrinas. Ellos pasaban por el colador cada enseñanza que se iba a dar en la iglesia, querían estar seguros que era la sana doctrina. Nota la reprensión: has dejado tu primer amor. Comenzaron bien, pero al pasar el tiempo evidentemente se fueron debilitando espiritualmente, se fueron descuidando espiritualmente. No sé si eso te ha pasado a ti, mi hermano, mi hermana. Yo solo sé que mucha gente comienza con un tremendo entusiasmo, pero al pasar el tiempo como que le van perdiendo el entusiasmo a las cosas espirituales, se van debilitando espiritualmente, ya no tienen ese fervor, ese ánimo de hablarle a otras personas de Cristo. Ahora mira la advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, Jesús dice: si insistes en ir por esa ruta, voy a dejar de ministrar por ti. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, tú que nos ves desde tu hogar, si tú has dejado ese primer amor. Pero el consejo del Señor, nota la exhortación, es: arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa a hacer aquello que te entusiasmaba en las cosas espirituales. Puede ser que sea la oración, el estudio diario de la Biblia, asistir regularmente a la iglesia. No sé qué fue lo que te hizo entrar en ese primer amor, pero el consejo es: regresa a hacer esas primeras obras. Y la promesa es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y tú lees en Génesis y ese árbol de la vida estaba en medio del huerto. Adán y Eva comían de ese fruto y les prolongaba la vida. Una vez que pecaron, fueron echados del jardín del Edén y se perdió ese árbol. Pero ahora tú lees, hermano, en el capítulo 21 de Apocalipsis y descubres que en medio de la ciudad de Dios está el árbol de la vida, y Dios promete que tú y yo vamos a poder comer de ese fruto. ¿No te parece maravilloso? Es una linda promesa. Segunda iglesia, Esmirna, dice aquí en el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y Esmirna, dijimos que quedaba ubicada al norte de Éfeso, en una bahía ahí de el mar Egeo. Ahora tú vas y encuentras una ciudad moderna llamada Esmirna también, que tiene alrededor de 4 millones de habitantes. Pero en el tiempo del apóstol Juan estaba esa ciudad y ahí se había establecido el cristianismo. Se dice que tenía un mercado de 3 plantas. Ellos se dedicaban al comercio y con el tiempo superaron a la ciudad de Éfeso.
El mensaje está en los versículos 8 al 11 y Esmirna significa fragancia dulce. Y Jesús se presenta como el mensajero, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Notas, utilizando terminología de la introducción que hace Jesús al mensaje, en el mensaje al estar caminando en medio de esos 7 candeleros. Y después vamos a entender por qué razón Él usa esa terminología, el que estuvo muerto y vivió, y se lo dirige a la iglesia de Esmirna. Y Cristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y tus dificultades venideras. Quiere decir que la iglesia de Esmirna fue una iglesia comprometida con Dios, una iglesia dedicada al servicio, una iglesia trabajadora, una iglesia misionera, pero también dice: conozco tu pobreza. A lo mejor no tenían los recursos que otros tenían, pero noten en el elogio, le dice: aunque tú eres pobre, dice, tú eres rico. Eran pobres materialmente algunos de ellos, pero eran ricos espiritualmente. Ojalá que eso Dios pudiera decir de nosotros. Y yo he conocido gente que es pobre materialmente y es pobre también espiritualmente. Por otro lado, he conocido gente que es rica materialmente y es rica también espiritualmente, porque están comprometidas con Dios y con su mensaje. Y nota la reprensión. Tú lees todo el mensaje de Esmirna y el Señor no le reprende de nada, no hay advertencia para Esmirna, simplemente la exhortación es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque el Señor Jesús sabía que ellos estaban siendo perseguidos, maltratados, y Él le dice: mira, sigue adelante, no te desanimes. Y notan que Él se presenta como el que estuvo muerto y vivió, diciéndole: mira, yo vencí a la muerte, y si tú mueres por mí, yo prometo que la segunda muerte no tendrá potestad de ti. Notas, le dice: el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Sí, algunos de ellos murieron por el nombre de Cristo, pero no morirían eternamente, porque en la mañana de la resurrección el Señor Jesús los resucitaría. Pérgamo, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo queda en una colina, en una montañita al norte de Esmirna. Ahora hay una ciudad moderna a la falda de esta montañita de las ruinas de Pérgamo, y se llama Bérgama, una ciudad de alrededor de 60,000 habitantes allí en Turquía. Pero en el tiempo del apóstol Juan, la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy importante. De hecho, era la capital del Imperio Romano para el territorio de Asia Menor. Y aquí en esta ciudad había todo tipo de templos a diferentes deidades paganas. Incluso había templos y estatuas dedicadas a algunos emperadores, como a Domiciano, y los romanos paganos adoraban esas imágenes y adoraban en esos templos paganos. Ahí está el templo de Zeus también, quedan ruinas de lo que fue el templo de Zeus. Ahora, ¿de dónde crees que tú viene la palabra, de dónde viene la palabra pergamino? De la ciudad de Pérgamo. ¿Qué había sucedido? En cierto tiempo el rey Ptolomeo V de Egipto había hecho un bloqueo de la exportación de los papiros, porque en aquel entonces se escribía en papiros. Y cuando eso sucede, entonces aquí en la ciudad de Pérgamo se inventan los pergaminos. Agarraban unas pieles finas, las trabajaban bien y las utilizaban para escribir y registrar sus datos, sus libros, los enrollaban, y esos eran los libros que tenían. Pérgamo significa altura o elevación. El mensaje está en los versículos 12 al 17. Y Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y tú lees en Hebreos y descubres que esa espada aguda es la palabra de Dios, la Biblia. Y Cristo le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué Dios les dice eso? Porque estaban rodeados estos cristianos de influencia pagana y mundana. Pero con todo, mire el elogio: retienen mi nombre y no has negado mi fe.
Aunque estaban rodeados de una influencia pagana y mundana, con todo ellos seguían fieles viviendo la vida cristiana. Yo no sé tú, mi hermano, yo solo sé que muchos cristianos viven un cristianismo acomodadizo, dependiendo las circunstancias, dependiendo el ambiente donde se encuentran, es como funciona su cristianismo. Pero Dios quiere que seamos cristianos donde quiera que estemos, que vivamos la fe donde quiera que nos encontremos, no solamente cuando estamos en la iglesia. Y nota el versículo 13, te lo leo textualmente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabes que en ninguna otra parte de la Biblia se menciona a Antipas? El Señor lo llama mi testigo fiel. Sin duda fue un cristiano que dio su vida por la fe. Y puede ser que este cristiano murió pensando que nadie había tomado nota, que nadie se había interesado por lo que él había hecho. Pero ya me puedo imaginar ese día cuando Cristo venga en gloria y este Antipas resucite y el Señor lo llame mi testigo fiel. ¿Cómo deseara que Dios pudiera decir eso de mí? ¿Cómo deseara Dios poder decir eso de ti, que tú eres un testigo fiel, que tú vives la fe? Y nota, retienes la reprensión, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. Notas, en Éfeso ellos odiaban la doctrina de los nicolaítas, pero ahora aquí se les había infiltrado a estos cristianos, aquí se les había infiltrado la doctrina de los nicolaítas. Y ya dijimos que era, pero también menciona la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Y de paso, Balaam fue un profeta de Dios. Dios lo llamó, pero él se descuidó espiritualmente. Y entonces, cuando el pueblo de Israel venía peregrinando por el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios lo sacó de la esclavitud egipcia. El rey Balac de Moab lo contrató para que maldijera al pueblo de Dios y le ofreció dinero, le ofreció soborno. Y sabes que intentó hacerlo, pero cada vez que quería maldecir al pueblo de Dios, salían bendiciones para el pueblo de Dios. Y sabes que cuando tú vives la vida cristiana, cuando tú sirves al Señor, el diablo va a intentar dañar tu vida. El diablo va a intentar traer maldiciones a tu vida, a lo mejor en tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Pero recuerda que Dios torna esas maldiciones en bendiciones para el pueblo de Dios cuando tú aprendes a vivir la fe. Y entonces, como no hubo otra forma, Balaam, queriendo el dinero, aconsejó al rey Balac de Moab que invitara a los israelitas a una fiesta con abundancia de mujeres y vino, y así practicarían la idolatría y la fornicación. Es claro que Balaam llegó a la conclusión de que si podía conseguir que los israelitas cometieran graves pecados, Dios mismo los iba a maldecir. Y este era un culto interesante. Comenzaban con ceremonias paganas y después, al estar embriagados, había mujeres allí que públicamente con los practicantes de esos cultos tenían relaciones sexuales públicamente. Y entonces mandaron a estas jóvenes a invitar a los jóvenes del pueblo de Israel que vinieran a esa fiesta. No mandaron invitar a los viejos, ya no mandaron a los jovencitos que se les iban a revolver las hormonas fácilmente. Y no fueron mujeres mayores, fueron jovencitas que fueron, y no fueron como viene vestida la iglesia, una hermana que participa en la ceremonia de la Santa Cena, la diaconisa o la jefa de diaconisas. No iban vestidas así las muchachas. Imagino que se les revolvieron las hormonas a los jóvenes. Y sabes una cosa, ahora hay muchos jóvenes que aún se llaman cristianos que están practicando la doctrina de Balaam. Son cristianos, pero ya están practicando relaciones sexuales con su novia o la muchacha con su novio. Yo te digo, a ti joven que nos estás observando en esta oportunidad, que estás viendo esta programación, si tú permites que el diablo te arrastre por ese camino, vas a descubrir que no eres feliz.
Va a haber remordimiento, sentimientos de culpabilidad en tu vida. El sexo es algo que Dios estableció y dentro de los parámetros de Dios es algo santo, representa algo santo, valioso. Pero cuando tú lo practicas fuera de los parámetros de Dios, trae maldiciones a tu vida, una enfermedad en algunos casos. Por lo tanto, es mejor seguir el plan de Dios. Dios no maldijo a todos, pero aquellos que practicaron esa doctrina, que se involucraron en esas ceremonias, terminaron pagando un precio por ello. Y nota que tenían la doctrina, dijimos, de Balán y de los Nicolaitas. Ojalá que en tu iglesia no estén practicando ninguna de estas doctrinas. Te digo a ti, mi hermano, ojalá que no practiquen ninguna de estas doctrinas, ni hables en contra de los mandamientos de Dios, obedécelos, ni tampoco comiences a vivir una vida promiscua. Y la advertencia es: vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nota, se está hablando de su palabra. En el día del juicio no va a haber excusa. Ay, yo no sabía. Y tú puedes tener el conocimiento intelectual, joven, que no debes de hacer eso, pero si te descuidas espiritualmente, no vas a tener el poder espiritual para resistir esa tentación. Y en el día del juicio no va a haber excusa. ¿Y la exhortación cuál es? Arrepiéntete. Lo estás haciendo, estás practicando la doctrina de Balán, te estás involucrando en relaciones íntimas antes de casarte. Dios dice: arrepiéntete, deja eso. Dios te perdona y te restaura. Y la promesa es: al vencedor le daré del maná escondido una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Qué maravilla, ¿no? El maná era el pan que caía del cielo cuando el pueblo de Dios iba peregrinando por el desierto. Y Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y la piedrecita blanca era, en los tiempos bíblicos, cuando una persona era acusada de un delito, echaban suertes entre una piedra negra y una blanca. Salía negra, es culpable; salía blanca, era inocente. Y Dios te está diciendo que si en su nombre tú sales vencedor, Él te va a considerar inocente. Y un nombre nuevo. Nombre era un símbolo de carácter. Dios promete transformar tu carácter. Tiatira, Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira quedaba en una colinita y se dedicaban también allí a la agricultura, pero también al comercio. De hecho, tú lees en Hechos capítulo 16 y descubres que ahí se menciona una mujer llamada Lidia. Ella estaba viviendo en la ciudad de Filipos y el apóstol Pablo va a predicar allí y descubre que está Lidia con un grupo de mujeres y las evangeliza y se bautiza esta mujer Lidia. Y ahí dice en el libro de los Hechos que era de Tiatira. Ella se dedicaba al comercio, vendía telas de púrpura. Aquí en Tiatira ellos tenían una planta que se llamaba rubia y de la raíz hacían un colorante que sacaban la púrpura y hacían telas muy finas. Ella se dedicaba a eso. Tiatira significa sacrificio de contrición. Y el mensajero Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y Cristo le dice: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia. Y el elogio es: tus obras últimas son mejores que las primeras. Notas, en contraste con Éfeso, que comenzó bien, pero se descuidó espiritualmente y perdió ese primer amor. Estos fueron creciendo espiritualmente, aumentando en fe, y es lo que Dios quiere para ti. Déjame decirte, hermano, que nos ves desde tu hogar, que Dios anhela que tú seas mejor cristiano hoy de lo que fuiste ayer. Y con la bendición de Dios y su ayuda, tú puedes ser mejor cristiano mañana de lo que eres hoy y ir creciendo cada día espiritualmente. Y nota la reprensión: toleras a Jezabel. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Quién fue Jezabel? Bueno, históricamente y bíblicamente está comprobado que Jezabel era hija del rey pagano de Tiro. Ella se casó con el rey Acab de Israel y trajo consigo sacerdotes paganos, y pronto convirtió a la mayor parte de los israelitas en adoradores del inmoral culto del dios pagano Baal.
Muchos israelitas que no quisieron abandonar su fe sufrieron martirio, fueron perseguidos por Jezabel, por orden de ella, fueron perseguidos y martirizados. Y sabes una cosa, aquí dice que toleraban esa doctrina de Jezabel. Y ahora también hay muchos cristianos que están practicando la doctrina de Jezabel, muy similar a la doctrina también de Balaam. Pero no solo jóvenes hoy por hoy hacen eso, sino hay gente adulta que ya está casado y por ahí vive una vida promiscua y se llama cristiano. Está viviendo y practicando la doctrina de Jezabel. Y por otro lado hay quienes están viviendo juntos, tienen hijos y nietos y nunca se han casado. Han perdido la bendición que Dios tiene reservada para esa institución matrimonial. De paso, en el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice por qué es importante para Dios la institución matrimonial. Es un símbolo de Cristo y su iglesia, y el diablo quiere destruir todo lo que es santo, todo lo que es bueno de Dios. La advertencia es traer enfermedad, gran tribulación y muerte. Y yo he conocido personas, hermanos, que por practicar la doctrina de Jezabel han terminado con SIDA, ¿sabían ustedes? Con una enfermedad venérea. Yo por eso le digo a mi esposa que yo prefiero vieja conocida que joven con SIDA. ¿No creen ustedes? La exhortación es: lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. No te descuides, sigue adelante, mantén la fe, y la promesa es: al que venciere le daré potestad sobre gentes, le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? La Biblia no lo dice, ahí en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿No te parece maravilloso eso? Sardis, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis quedaba en un acantilado, en una montaña. Ahora encuentras ruinas de la sinagoga de Sardis, encuentras también el gimnasio de Sardis. Sardis significa lo que resta o el escape del remanente. El mensajero dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sus ángeles, no voy a repetir, están a su comando para ministrar al pueblo de Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo que obra en este mundo para convencer al ser humano de pecado, de justicia, de juicio. Y Cristo le dice: yo conozco tus obras. Y note el elogio: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que la mayoría se había descuidado espiritualmente, pero siempre en la historia Dios ha tenido gente sincera que ha vivido la verdad de Dios, ha predicado la verdad de Dios, y si es necesario ha muerto por la verdad de Dios. Y la reprensión es: tienes obras imperfectas, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué triste es aparentar una cosa y vivir otra. Ponerse una máscara y en la realidad ser otra cosa. En la iglesia ser un angelito y en la casa un demonio, maltratando a la esposa, a los hijos, en el trabajo, viviendo como todo mundo vive, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. La advertencia es: pues si no velas, vendré como sobre ti como ladrón. O sea, está consciente de que vengo pronto, dice Jesús. Y tú puedes tener el conocimiento intelectual, conocerte todo el libro de Apocalipsis, saber que Cristo viene pronto. Pero si no tienes el discernimiento espiritual, porque te has descuidado espiritualmente, te va a sorprender la venida de Cristo. La exhortación es: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y entonces la promesa es: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Señor Jesús te ofrece su justicia, esas vestiduras blancas, tu justicia y mi justicia. En Isaías dice que es como trapos de inmundicia, pero gracias a Dios que cuando venimos a Cristo reconocemos que lo necesitamos. Él nos viste con su justicia.
Y enseguida también promete no borrar nuestro nombre del libro de la vida. Él escribe tu nombre en el libro de la vida cuando lo aceptas, y Él va a confesar tu nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Dice: mira, yo estoy orgulloso de Pedro, de María, de José, porque viven la vida cristiana. Filadelfia, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quedaba en un valle y había dos grandes montañas, y al sur tenía una salida como puerta que le facilitaba el comercio, y de hecho se dedicaban al comercio ellos allí en la ciudad de Filadelfia. Filadelfia representa amor fraternal. El mensaje está en los versículos 7 al 13. Y Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y entonces nota lo que le dice Cristo a él: yo conozco tus obras. ¿Y cómo eran las obras de los hermanos en Filadelfia? El elogio le dice: guardas mi palabra, no has negado mi nombre, perseveras. Estaban viviendo la vida cristiana. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y mira la reprensión, la advertencia. Tanto Esmirna como Filadelfia, Dios no les reprende, no les advierte de nada. Todas las otras 5 iglesias el Señor encuentra de qué reprenderles, pero no a ellos. Y la exhortación es: vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y entonces la promesa al vencedor: lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ser columna en el templo de Dios es estar ante la presencia de Dios. ¿No anhelas tú, mi hermano, que llegue ese día cuando puedas ver a Dios cara a cara, como dice el apóstol Pablo? También escribir el nombre de Dios en nosotros, si somos vencedores, promete reproducir su nombre en nosotros: santidad, amor, justicia. Y por fin Laodicea, la última iglesia, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea, ahora tú vas y encuentras nada más unas cuantas ruinas, que era el acueducto de Laodicea. Más que eso no hay. De otras iglesias se encuentran muchas otras cosas, pero aquí nada más el acueducto de esa ciudad. La Odisea significa el juicio del pueblo. Mensaje, versículos 14 al 22 del capítulo 3. Y nota, el mensajero se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y vamos a descubrir que la Odisea no fue tan fiel a Dios. Pero sabes una cosa, otros te pueden fallar a ti, pero Jesús nunca te va a fallar, siempre va a ser fiel a sus promesas. Es más, tú le puedes fallar a Jesús, pero el momento que reconoces que necesitas su ayuda y te arrepientes, Él está listo a cumplir sus promesas, y con los brazos abiertos de amor y misericordia y de perdón y gracia te recibe. Y Cristo le dice que conoce las obras falsas, las pretensiones y la verdadera condición de la Odisea. Y eso es triste, hermanos, porque ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. De hecho, saben que esa ciudad fue destruida en el año 62 por un tremendo temblor, y el Imperio Romano quiso darles subsidio económico y ellos lo rechazaron porque tenían tremendos recursos, se dedicaban a las actividades bancarias y ellos con sus propios recursos reconstruyeron la ciudad de la Odisea. Y mire el elogio. Tú lees todo el mensaje y no hay elogio para la Odisea. Para las otras 6 iglesias, el Señor encuentra algo de qué elogiarles, algo positivo de qué hablarles. Pero de la Odisea no hay elogio. Y nota entonces la reprensión. Ellos decían: soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice: tú eres un tibio, pobre, ciego y desnudo, cuitado. Y entonces la advertencia, ¿cuál es? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ellos entendían esa terminología, porque al norte de la Odisea se encuentra un área que le llaman Pamukkale. Ahora es un área turística. Mi esposa y yo también visitamos ese lugar, y de ahí hay nacimientos de agua naturales, termales, y el agua corría hacia abajo, se iba por el acueducto y llegaba a la ciudad de la Odisea. Pero cuando llegaba allí, no llegaba caliente como había salido, ni fría. ¿Te ha tocado en alguna ocasión en un tremendo verano que estás trabajando, sudando, y agarras agua esperando que esté fresca y te la tomas y está tibia, te da náuseas?
Y es lo que el Señor les dice. Ahora, ¿por qué el Señor prefiere que estés frío o caliente, pero no tibio? Cuando tú estás caliente espiritualmente, estás en tono con el Espíritu de Dios, te guía, te dirige. Cuando estás frío, Dios sabe que el pecado te va a maltratar, va a destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud. Pero cuando caes al fondo y reconoces, clamas a Dios y Dios está listo para ayudarte. Pero cuando estás tibio, ¿qué actitud tienes? Vienes a la iglesia, diezmas, ayudas, pero oyes el mensaje. La hermana Panchita necesita eso. Es Perico Pérez, es Juan Charrasqueado que necesita este mensaje y tú no necesitas, y el Espíritu de Dios te quiere alcanzar con el mensaje, con su Espíritu. Dios te quiere transformar, pero ¿qué puede hacer Dios por ti si no reconoces tu necesidad? Y por esa razón es que Dios dice: prefiero que estés frío o caliente, pero no tibio. Y nota la exhortación: te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, que seas vestido de vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio para que veas, sé pues celoso y arrepiéntete. Y nota que Dios no solamente nos habla del problema, nos da la solución. Dice: compra oro afinado en fuego, una fe sincera, vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Ya no confíes en tus obras, confía en Cristo Jesús. El colirio es el Espíritu Santo que necesitamos en nuestra vida para que aclare nuestra visión espiritual y podamos reconocer la dirección por donde Dios nos quiere llevar. Y la promesa es: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el versículo 7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante que en cada mensaje a cada iglesia concluye así. No dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice iglesias. ¿Por qué digo esto? Hay gente que dice: no, el mensaje de Éfeso era solamente para ellos, Esmirna solo para ellos. Pero nota que cuando termina cada mensaje a una iglesia, dice: el que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla pluralmente. Por ejemplo, mira la promesa a Éfeso: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Si fuera solo para ellos, tú y yo no tendríamos acceso al fruto del árbol de la vida, no viviríamos eternamente, al cual está, dice él, en medio del paraíso de Dios. Ahora Pérgamo, versículo 11: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si no fuera para nosotros más que solo para Pérgamo, entonces tú y yo no tendríamos esperanza de vivir eternamente, sufriríamos la muerte eterna. Notas, es para todos estas promesas. Por eso en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No te parece maravilloso? Todas esas promesas que están ahí a las 7 iglesias y en todo el Apocalipsis son para ti, son para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Dios te quiere bendecir. Y el mensaje de las 7 iglesias cierra en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una cosa interesante, nota que dice que Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta. No dice toco, dice llamo. Y en el griego aquí, llamar es gritar. Y si alguno dice oyere mi toquido, oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir, mi amado, que Jesús está tocando la puerta de tu corazón y Él te está gritando, te quiere captar la atención. Él quiere que no te distraigas con las cosas del mundo, que no te descuides espiritualmente y te vaya a sorprender ese día glorioso de su venida. Ahora el comer, cenar en la cultura hebrea era más que compartir alimentos, era tener una amistad íntima con alguien. Y Jesús quiere ser no solo una teoría en tu vida, Jesús quiere ser una realidad, una experiencia, que tú lo experimentes. Quiere ser un amigo personal para ti. ¿No te parece maravilloso eso? Yo quiero orar por ti. Tú que nos estás viendo desde tu hogar,
espero que el Espíritu de Dios te haya hablado hasta allá donde estás, que en tu corazón haya nacido el deseo de querer tener estas promesas, estas bendiciones que Jesús te ofrece por medio del mensaje de las 7 iglesias. Ustedes que se encuentran aquí, ojalá que digan: Señor, yo quiero estar preparado para ese día glorioso. Ayúdame, Señor, a no caer en esa condición laodicense. Ayúdame a no descuidarme espiritualmente. Ayúdame, Señor, a yo poder vivir la vida cristiana. Porque Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y vivimos en un tiempo, hermanos, cuando el diablo te ataca por todos lados. Y ya hay tantas cosas de este mundo que es fácil descuidarse. Es fácil caer en un cristianismo indiferente, donde vienes a la iglesia simplemente porque ya es una tradición para ti, pero te descuidas espiritualmente. Yo te animo a que día con día vivas una vida de oración. Hay poder en la oración. Cada día te alimentes de la palabra de Dios. Asiste regularmente a la iglesia. Número 4, dile a otros lo que Cristo significa para ti. Y si tú haces eso, tu vida va a ser transformada. El Señor Jesús te va a guiar con su Santo Espíritu. Yo quiero orar por ti que estás en tu hogar, y también quiero orar por ustedes que se encuentran aquí. ¿Quieres que ore por ti? Levanta tu mano. Padre Celestial, en esta ocasión pedimos que tú vengas a nuestra vida, nos transformes. Tú sabes que en el fondo deseamos vivir una fe sincera. Ayúdanos a salir victoriosos en el nombre de Cristo. Padre, que el enemigo no nos atraiga, que no nos distraiga con cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre, a vivir esa fe sincera. Danos esas promesas. Anhelamos ese día cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados y podamos entonces vivir contigo por la eternidad. Porque te lo pedimos en ese nombre sagrado que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.